precordiales son las derivaciones que se encuentran ubicadas en el tórax, y una característica muy importante en estas derivaciones es sobre todo el complejo QRS. El complejo QRS, que es el que nos indica la despolarización del ventrículo izquierdo, las ondas R, que vienen a ser las ondas R positivas, deben ir en incremento. Recuerden que las ondas positivas son las ondas que se acercan hacia el electrodo, y las ondas negativas son aquellas ondas que se alejan del electrodo. Estas ondas R, conforme van acercándose hacia el lado izquierdo, deben ir aumentando de manera progresiva. En B1 ustedes pueden observar que son unas ondas R pequeñas. B2 va aumentando esta onda R, B3 va aumentando la onda R, hasta que B3, B4 y B5 deben ser las ondas R casi equidistantes a las ondas S. Y en B5 y B6, deben ser las ondas R predominantemente, porque es la mayor masa del ventrículo izquierdo la que se está despolarizando. Recuerden que la despolarización va de derecha a izquierda, entonces el vector se va hacia el lado izquierdo. Entonces, los electrodos que se colocan en esta zona, en el lado izquierdo, deben de tener vectores o resultantes u ondas positivas. Los que se alejan de esta despolarización del electrodo van a tener ondas negativas. Aquí, por ejemplo, en estas derivaciones que se colocan en el plano frontal, tenemos la derivación ABR, la derivación ABL, D2, D3 y ABF, ¿no es así? Entonces, el vector resultante va a ir de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo va a ser las ondas en ABR, que está en el lado derecho? Negativos, ¿no? Esa es la principal característica, por ejemplo, en el electrocardiograma, que la derivación ABR tengan que ser ondas, predominantemente, tienen que ser ondas negativas. Cuando nosotros vemos ondas positivas en ABR, estamos pensando en dos cosas. Uno, que fue mal tomado el electrocardiograma. O dos, sospechamos en dextrocardia, porque recuerden que la despolarización debe ser del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces, ABR siempre debe ser negativo. ¿Cómo debe ser D2 si el vector está yendo hacia abajo? D2 debe ser positivo, siempre debe ser positivo, ¿no? Porque el vector resultante es más o menos más 60 grados. Entonces, la onda P, aquí vamos a ir viendo paso a paso. La onda P se produce por la despolarización a nivel de la aurícula, el complejo QRS se va a producir por la despolarización del ventrículo izquierdo, y aquí viene ya la fase de la repolarización de lo que está representado por la onda T. Esto les he traído varios electrocardiogramas como para que podamos visualizarlos adecuadamente. Bueno, entonces vamos a tener aquí las derivaciones que son unipolares, porque solamente están, se representan solamente por un polo nada más, que va a ser el ABR, el ABF y el ABL, y las derivaciones que son bipolares dentro de las de miembros, que va a ser la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. En la derivación 1 vamos a tener que el componente negativo está en el brazo derecho, el componente positivo en el brazo izquierdo. En la derivación 2 vamos a tener que el componente negativo está en el brazo derecho y el positivo está en la pierna izquierda. Y en la derivación 3 vamos a tener que el componente negativo está en el brazo izquierdo y el positivo está en la pierna izquierda. En estas derivaciones no participa la pierna derecha, para lo que son las derivaciones bipolares. Eso siempre es pregunta de examen, por ejemplo. Y las unipolares, que vamos a tener las derivaciones ABR, ABL y ABF. Entonces, la derivación ABF del electrocardiograma es una derivación unipolar, bipolar. Primero, ¿es precordial o de miembros? Miembros. Las derivaciones precordiales son B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y la derivación de miembros es ABR, ABL, ¿no? D2, D3 que va hacia aquí y ABF que va hacia abajo. Dentro de las derivaciones de miembros vamos a tener las bipolares, que van a ser D2, D3 y D1, y las derivaciones unipolares, que va a ser ABF, ABR y ABL, ¿no? Entonces, en este caso, ABF, ¿qué es? Una derivación unipolar, ¿no? Que tiene su polo en la pierna izquierda. Recuerden que la pierna derecha no participa.
¿no? ABR, derecha, ABL, izquierda, y ABF es pierna izquierda. ¿Ya? Nos vamos a meditar. Entonces aquí estamos viendo lo que es un ciclo cardíaco. Antes de que revisemos los electrocardiogramas vamos a dar un descansito, pero vamos a terminar con esto, con la duración del ciclo cardíaco, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Vamos a tener la onda P, el intervalo PR, que es el que nos interesa mucho, sobre todo para las enfermedades auriculoventriculares, que tiene una medición de 0.12 hasta 0.20, que es lo normal. Cuando es por debajo de 0.12 esa medición, estamos hablando de síndromes de preexcitación. Cuando este valor supera el 0.20, estamos hablando de trastornos de conducción auriculoventricular, sea de primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera. El complejo QRS, la primera onda negativa es onda Q, la primera onda positiva es onda R, y la segunda onda negativa es la onda S. Su medición de 0.8 a 0.12. Cuando el valor de esta medición está por encima de 0.12, estamos sospechando en un bloqueo de rama. El punto J, que viene a ser la unión de la parte final de la onda S con el inicio del segmento ST, es un punto fundamental para la evaluación de cardiopatía isquémica, sobre todo en la fase inicial. Su descenso de este punto J o el incremento de este punto J nos está indicando que existe un problema coronario, ¿no? Si está elevado este punto J, hablamos de un IMA ST elevado, y si vemos que este punto J está infradesnivelado, estamos hablando de un SICA ST no elevado. El intervalo QT debe medir hasta 0.44, que es lo máximo permitible. Pero recuerden que como está comprendiendo el periodo de repolarización, está comprendido también esta fase del periodo refractario relativo, es muy susceptible a variaciones de frecuencia cardíaca, alteraciones del medio interno. Entonces, primero se tiene que hacer ajustes en relación a la frecuencia cardíaca. Tendremos dos tipos de trastornos en general en este intervalo QT. Las patologías que implican el QT corto, que la mayoría son congénitas y que están relacionadas a arritmias, son proarrítmicos, y el QT largo, que también está asociado a trastornos de medio interno y también a patologías congénitas de canales, que también son proarrítmicos, ¿no? Esas son las fases que más nos interesan. La despolarización auricular, recuerden que va todo lo que es la onda P hasta el inicio de la primera onda del complejo QRS, y la repolarización ventricular, que va desde el segmento ST hasta la finalización de la onda T. El punto J del electrocardiograma, ¿qué es? La unión del segmento ST con la onda T, el punto más bajo, la unión de la onda S con el segmento ST, la E, ¿no? La unión de la onda S con el segmento ST. Vamos a continuar con el electrocardiograma y vamos a analizar cada una de las ondas y los complejos y los intervalos de este examen auxiliar, que es básico en cardiología. Primero vamos a estudiar lo que es la onda P. En la onda P debemos evaluar 4 características importantes, lo que es la polaridad, el voltaje, la duración y la morfología de la onda P. Primero, en relación a la morfología de la onda P, la primera fase de la onda P, la primera porción de la onda P, representa la despolarización de la aurícula derecha, y la segunda porción de la onda P representa la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, en relación a la morfología, podemos tener ondas que sean positivas, negativas, bifásicas o difásicas, como tenemos aquí, por ejemplo. ¿Cuándo debe ser la onda positiva, la onda P positiva? Siempre debe ser positiva en la derivación de 2, ADL y de 1, siempre, sobre todo en la derivación de 2. Cuando analizamos el electrocardiograma, visualizamos la onda P en las derivaciones de miembros en la derivación de 2, que siempre debe ser positiva. Otra característica es que la derivación B1, que es la derivación precordial, debe ser difásica. Cuando en la derivación 2 analizamos la onda P y vemos que es una onda P ancha, hablamos de onda P mitral. Cuando observamos que esta onda P es una onda P amplia, o sea, de mayor amplitud alta,
hablamos que es una onda P tricuspidia. ¿Qué significa? Que la onda ensanchada, que es la onda P mitral, nos está indicando patologías de cavidades izquierdas, mientras que la onda P picuda o tricuspidia nos está indicando, o pulmonar, nos está indicando que existen patologías de cavidades derechas. En la derivación precordial evaluamos también la onda P, esta onda que debe ser bifásica, en las cuales la porción positiva debe ser del mismo tamaño que la porción negativa. Cuando esta porción positiva es mucho más alta, es una onda P de cavidades derechas, una P pulmonar. Y cuando esta onda P es más negativa, hablamos de onda P mitral, es decir, de crecimiento de aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces, en conclusión, la onda P debe ser positiva siempre en la derivación de 2 y siempre debe ser bifásica en la derivación B1. La primera porción representa cavidades despolarización de aurícula derecha y la segunda porción despolarización de aurícula izquierda. La onda P debe ser siempre negativa en la derivación ABR. Siempre. Muy bien. Esas son las principales características de la onda P. La onda P también va a tener una despolarización donde finalmente, recuerden que todo empieza a nivel del nodo sinusal y se va a producir primero la despolarización de la aurícula derecha casi paralelamente con la despolarización de la aurícula izquierda. Finalmente el vector resultante va a ser de más 60 grados, por eso es que la onda P se evalúa en la derivación de 2, que es donde el vector se acerca más hacia el electrodo. Entonces en esta derivación la onda P siempre debe ser positiva. Y como se aleja de la derivación ABR, la onda P siempre debe ser negativa. La onda P va a depender de la medición de acuerdo al grupo etario. En personas que son adultas, más o menos debe medir máximo hasta 100 milisegundos, que representa 2.5 este cuadradito, ¿no? Esta es la forma correcta de medir la onda P. Luego vamos a tener el intervalo PR. El intervalo PR nos está señalando la despolarización de la aurícula hasta antes de la despolarización del ventrículo izquierdo, o sea, es la despolarización a nivel auricular y la conducción que se produce de la aurícula hacia los ventrículos. Está directamente proporcional su medición en relación a la edad y está inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Mientras más lenta es la frecuencia cardíaca, el intervalo PR se prolonga un poco más. Mientras más alta es la frecuencia cardíaca, el intervalo PR debe disminuir. Entonces, en los adultos se considera de 120 hasta 200 milisegundos. Este intervalo PR es muy importante porque dijimos, cuando el valor del PR es por debajo de 120 milisegundos, estamos hablando de síndromes de preexcitación, Wolff-Parkinson-White, Long-Gannon-Levine. Cuando el PR está por encima de 200 milisegundos, entonces vamos a hablar de trastornos de conducción aurículo-ventricular, es decir, bloqueos aurículo-ventriculares, que de acuerdo a las características totales del electrocardiograma definiremos si es de primero, segundo o tercer grado. Luego vamos a tener el complejo QRS. El complejo QRS va a estar conformado por 3 ondas. La primera onda, que va a ser la onda Q, que siempre es negativa. La primera onda R, la primera onda positiva siempre va a ser la onda R. Y la segunda onda negativa va a ser siempre la onda S. Podemos tener el caso de una morfología como este tipo, por ejemplo, como este tipo, donde tenemos la primera onda positiva, que va a ser R. La primera onda negativa, o sea, toda onda que sigue a la onda R va a ser una onda S, ¿no? Entonces, este es un complejo QRS de morfología RS. Ahora, la descripción en mayúscula o minúscula va a depender del tamaño de la onda. Cuando la onda es grande, entonces se coloca una inicial mayúscula. Cuando la onda es pequeña, se va a colocar una escritura en minúscula. Por ejemplo, aquí tenemos una onda Q pequeña, entonces va una Q minúscula, una onda R pequeña, una R minúscula y una onda S profunda, donde la onda S será mayúscula. La medición de este complejo QRS es de 0.08 hasta 0.12.
La prolongación por encima de 0.12 nos está indicando un bloqueo de rama. Entonces, lo que tenemos que evaluar en el complejo QRS va a ser la orientación del vector medio. Esa orientación del vector medio lo vamos a evaluar en derivaciones de miembros. Es decir, que el vector esté orientado dentro del cuadrante que represente más o menos los 60 grados. La duración de este complejo QRS, que debe ser de 0.08 a 0.12, que es el tiempo de conducción intraventricular. El voltaje y la amplitud de este complejo QRS, que va a estar determinado básicamente por la onda R, lo vamos a ver en un electrocardiograma. La morfología, la onda Q siempre debe ser menor a 1/4 de la onda R, o debe ser menos de 1 cuadradito en relación a los milímetros. ¿Qué pasa si esta onda Q es más de 1/4 que la onda R? Ya estamos sospechando de necrosis, claro que tenían que ser derivaciones contiguas. O si es que esta onda Q es mucho más ancha que 1 cuadradito, también estamos sospechando en algún problema, alguna cardiopatía, sobre todo de etiología isquémica. La localización de la zona de transición en las derivaciones precordiales es otra característica que vamos a visualizarlo mejor en un electrocardiograma para que no perdamos este hilo. No tengo un electro hasta después. Por ejemplo, aquí vamos a analizar este electrocardiograma en el que queremos evaluar lo que es el complejo QRS. Entonces, en primer lugar, nos señalan que el complejo QRS debemos ver dónde está su vector resultante. El vector resultante lo vamos a evaluar en las derivaciones de miembros. ¿Cómo vamos a evaluar? Vemos la derivación de 1 y la derivación ADF, son las derivaciones que nos interesan. D1, el vector está orientado hacia la izquierda, y ADF, el vector está orientado hacia abajo. El vector resultante debe estar en el cuadrado inferior izquierdo. Si D2, que está aquí, si D1 es positivo, significa que el vector está yendo hacia la izquierda. Si D2 es negativo, el vector está yendo hacia la derecha. Si ABF es positivo, el vector está yendo hacia abajo. Si ABF es negativo, el vector está yendo hacia arriba. Entonces, miren, en esta derivación de 1 vemos que el complejo QRS es predominantemente positivo. Entonces, ¿el vector hacia dónde está yendo? D1 es es el lado izquierdo, y ABF es hacia abajo. Recuerden que D1 es brazo izquierdo y ABF es pierna izquierda. Si es D1 y es positivo, ¿hacia dónde está yendo? Hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y si ABF es positivo, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Vuelvo a repetir, si D1 es positivo, ¿hacia dónde va? Izquierda. Si es negativo, derecha, ¿no es cierto? Si ABF es positivo, ¿hacia dónde va? Abajo. Y si ABF es negativo, ¿hacia dónde va? Arriba. Muy bien. Entonces, si la derivación de 1 es positiva, ¿hacia dónde está yendo? Izquierda. Y ABF positiva, abajo. ¿En qué cuadrante está? Inferior izquierda, ¿no es cierto? De 1 hacia aquí el vector, ABF hacia abajo, entonces la resultante está dentro de este cuadrante. ¿Correcto? Entonces lo normal es que el vector resultante esté dentro del cuadrante inferior izquierdo. ¿Qué pasa si ABF es negativo? ¿Hacia dónde se va el vector? Hacia arriba. Y D1 positivo, hacia la izquierda. Izquierda y arriba. ¿Dónde está el vector resultante? En este cuadrante, superior izquierdo. Entonces, cuando el vector se desvía del lado izquierdo hacia arriba, estamos hablando de una desviación izquierda. Cuando el vector se desvía del lado derecho, de la parte inferior hacia el lado derecho, es una desviación derecha. Entonces, si vemos que el vector resultante está en esta zona que es en este cuadrante superior izquierdo, hablamos de un eje desviado a la izquierda, que ya no está dentro de lo normal. ¿Qué pasa si D1 es negativo? ¿Hacia dónde se va el vector? Derecha. ABF negativo, arriba. Entonces el vector termina resultando por aquí, ¿no? Acá arriba. Entonces sería un vector desviado hacia la derecha. Entonces, ese es uno de los parámetros que tenemos que evaluar en el complejo QRS. ¿Dónde está el vector resultante?
El vector resultante debe estar en el eje inferior, en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Cómo lo comprobamos? Cuando D1 y ABF son positivos. Ya establecer los grados con exactitud, si son 50 grados, 60 grados, tenemos que buscar aquí, bueno, eso no les van a hacer una pregunta en el examen, pero más o menos tenemos que buscar la derivación en la cual las ondas R y S tengan casi la misma medición, como por ejemplo aquí en ABL son casi del mismo tamaño R y S, y más o menos en esa derivación está el vector resultante. Pero en líneas generales lo más importante para no marearnos es ver que D1 y ABF sean positivos. Si ambos están positivos, entonces el vector resultante está en el cuadrante inferior izquierdo, estaría dentro de lo normal. Segunda cosa que hay que evaluar en el complejo QRS es su tiempo de duración. Debe ser desde 0.08 hasta 0.12. Cada cuadradito vale 0.04, ¿no? en las abscisas. Entonces aquí vemos, lo evaluamos en la derivación de 2, que es una de las derivaciones donde por el vector resultante vamos a tener un complejo QRS con mejores mediciones. Vemos aquí que más o menos mide 2 cuadraditos, entonces mide 0.08, que está dentro de lo normal. Tercer lugar, tenemos que evaluar las morfologías de cada una de las ondas del complejo QRS. Entonces hemos dicho que la primera onda negativa que aparece en el complejo QRS es una onda, ¿cómo se llama? Q. Y la primera onda positiva se llama onda R. La segunda positiva es una onda S. Entonces, en esta derivación de 2 tenemos una pequeña onda negativa que viene a ser la onda Q, la segunda onda positiva, la primera onda positiva que es la onda R, y no tenemos onda S. Entonces un complejo QR. ¿Cuáles deben ser las características de la onda Q? Debe ser menor de 1/4 de la onda R, se debe ser menos de 1 cuadradito aproximadamente. Y debe medir menos de 1 cuadradito, es decir, menos de 0.04 milímetros en las abscisas. Cuando supere este valor, ya estamos sospechando en alguna patología. ¿Cuándo va a ser significativa esa onda Q? Cuando no se presente solamente en una derivación, sino debe presentarse en derivaciones contiguas. Por ejemplo, D2 y D3, ¿no? Con ABF o D1, o sea, en derivaciones, o derivaciones de 1 con B2, en derivaciones contiguas que se presenten en la onda Q con las mismas características. Otra característica del complejo QRS es que tenemos que evaluar la progresión de las ondas R que se evalúan en las derivaciones precordiales. Como les mencionaba, la onda R representa la despolarización de la mayor parte de la masa del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, como el vector resultante se va hacia la izquierda, mientras más dirigido esté hacia la izquierda o más próximo esté a los electrodos de la izquierda, ¿cómo debe ser la onda R? Debe ser más positiva, debe ser más grande. Entonces, en la derivación B1, que es una derivación que se encuentra en el lado derecho, va a haber una onda R pequeña, ¿no? Porque la masa ventricular izquierda está alejada. En la derivación B6, que es la derivación que está más o menos en la línea axilar media, donde termina el vector resultante de la despolarización del ventrículo izquierdo, tiene que haber una onda R más positiva, porque está más próxima al electrodo. Ese es el concepto claro que tienen que tener. B1, una onda R pequeña, B6, una onda R grande. ¿Por qué? Porque nos está indicando la onda R la despolarización del ventrículo izquierdo, básicamente, de la mayor parte de la masa del ventrículo izquierdo. Entonces debe existir una transición de esa onda R. Mientras más se va acercando hacia B6, la onda R va creciendo. B1 es una onda R pequeña, B2 va agrandando, B3 casi la onda R es del mismo tamaño que la onda S, B4 ya es un poco más de R, hasta B6 que es eminentemente onda R. Esa es una adecuada progresión de la onda R. ¿Qué pasa cuando la onda R no progresa de esta forma? Seguimos viendo que B4 es una onda R pequeña, B5 es una onda R pequeña, B6 sigue siendo una onda R pequeña. Entonces, hay algún trastorno a nivel de la despolarización de la mayor parte de la masa del ventrículo izquierdo y por lo general nos está señalando que hay un trastorno coronario, ¿no? De cardiopatía isquémica. Esas son las principales características que debemos de evaluar en el complejo QRS, que ya con las patologías vamos a tratar de diferenciarlas. Muy bien, después del complejo QRS que hemos evaluado, vamos a evaluar
la onda T. Muy bien, ese es el complejo QRS que les mencionaba. Este es el eje que les decía, que el eje normal va desde menos 30 inclusive hasta más 110 milivoltios. El eje normal debe ser más o menos entre más 60 grados. Lo normal menos 10 hasta más 110 es lo aceptable. Más a la izquierda, mientras más mayores, más hacia la izquierda. Mientras más jóvenes, el eje va resultando un poco más hacia la derecha. Y ya les he mostrado cómo es que se obtiene el eje del complejo QRS. Luego vamos a tener el segmento ST. El segmento ST que se inicia en el punto J, es decir, desde la unión de la finalización de la onda S hasta el inicio del segmento ST. Este segmento ST es fundamental sobre todo para evaluar lo que son cardiopatías coronarias, como les dije en el caso del síndrome coronario, y va a representar una parte importante que va a ser la fase de la meseta del ciclo cardíaco. Vamos a tener también la onda T, que representa lo que es la repolarización del ventrículo izquierdo, que es representada por la fase 3 del ciclo del potencial de acción. Representa la repolarización ventricular conjuntamente con el segmento ST en realidad. Y la onda U que la sigue. Los fenómenos corresponden aquí a la fase 2 del ST, la onda T, que es la fase 3, y la 4, que viene a ser la onda U del potencial de acción. La onda T también tiene su vector resultante, que más o menos está también en 60 grados. Recuerden, onda P, complejo QRS, onda T, su vector resultante promedio es más 60 grados, que corresponde a la derivación D2. Casi siempre debe ser positiva en D2, siempre debe ser positiva en ABF y D1, casi siempre, y variable en ABL y D3. Y siempre debe ser negativa en ABR, como es igual la onda P, ¿no? Onda P y onda T deben ser siempre negativas en ABR, siempre. Y siempre deben ser positivas en D2. Señalábamos que la onda T era la onda más vulnerable del periodo refractario relativo. Recuerdan cuando hicimos la división de periodo refractario absoluto y relativo. El periodo refractario relativo era aquel que se podía estimular cuando surgía un estímulo que superaba el umbral del potencial de acción y podía producirse un nuevo estímulo. Esa fase comprendida en la onda T es la fase más vulnerable del periodo refractario. Muy bien. La onda T normal debe durar de 100 milisegundos a 250 milisegundos en promedio. Luego tenemos el intervalo QT que les mencionaba, que inicia desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda T. Y el valor normal va desde 35 hasta 44, o de 350 a 440 milisegundos. Por debajo de 330 milisegundos es un QT corto. Por encima de 440, bueno, acá lo he puesto 450, es un QT prolongado. Pero recuerden que el intervalo QT es un intervalo que puede ser que es fácilmente influenciado por la frecuencia cardíaca, por lo que se maneja siempre un QT corregido, que esta es la fórmula. Se mide la distancia desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda T y se divide entre la raíz cuadrada de la medición de una onda R con la siguiente onda R. Ese va a ser el valor del QT corregido, que va a depender mucho de la frecuencia cardíaca. El espacio QT del electrocardiograma convencional, entonces, es constante e independiente de la edad, sexo y frecuencia cardíaca. Se mide desde el inicio de la onda Q hasta el inicio de la onda T, es hasta el final de la onda T, ¿no? Se corresponde con la fase 0, 1 y 2 del potencial de acción. Se acorta por antiarrítmicos del grupo 3, es variable y se influye por la edad y la frecuencia cardíaca. Se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, ¿no es cierto? Eso es así la forma correcta de medir la onda T. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar un electrocardiograma? Para la evaluación del electrocardiograma son estos los 7 pasos que debemos de seguir. Primero debemos determinar el ritmo. Si está en ritmo sinusal, que es el ritmo normal, que va a estar determinado por la presencia de la onda P y las características que ahora vamos a describir, debemos calcular la frecuencia cardíaca, debemos de medir los intervalos principales como el intervalo PR y el intervalo QT, el cálculo del eje resultante que viene a ser por complejo QRS,
el análisis de la onda P, el análisis del QRS y el análisis del segmento ST y la onda T. Bueno, suena... Primero vamos a determinar el ritmo. A ver. Entonces vamos a tener varios ritmos. El ritmo normal es el ritmo sinusal, ¿correcto? Pero podemos tener otros ritmos que sean ritmos no sinusales. ¿Cómo determinamos el ritmo sinusal? Primero, el ritmo sinusal va a ser determinado por la presencia de la onda P, para empezar. Y tienen que haber 4 características fundamentales. La onda P debe ser positiva, en derivaciones de 2 ABF y D1. D1, ABF, recuerden que es la pierna izquierda, y D2, que es el vector resultante de la onda P, de la onda T y del complejo QRS, ¿no? Eso ténganlo siempre presente. D2 vale más 60 grados y es el vector resultante promedio de los 3, onda P, onda T y complejo QRS, en promedio, ¿no? Muy bien, entonces siempre debe ser positiva en D2, ABF y D1, y siempre debe ser negativa en ABR. La onda P siempre debe ser seguida de su complejo QRS. Podemos tener una onda P, pero si no está seguida del complejo QRS, ya no está en ritmo sinusal. Este intervalo PR siempre debe ser constante, 0,18, la siguiente debe ser 0,18, 0,18. Debe ser más de 120 milisegundos y menos de 200 milisegundos en el adulto. Y la distancia RR debe ser regular, igual o menor que 3 cuadrados grandes, etcétera. Esto lo vamos a ver aquí.